¿Qué sabemos realmente sobre Ezequiel? ¿Podemos captar la profundidad y la importancia de este profeta, o simplemente escuchamos sus historias sin darnos cuenta del poder que llevan? Hoy, exploraremos la vida de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos, revelando una verdad sorprendente que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubrirás aquí va mucho más allá de lo que imaginamos, así que quédate con nosotros hasta el final, porque la última revelación es la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, verifiquen si ya están suscritos al canal. Si no lo están, por favor, suscríbanse y dejen un like. También comenten con los nombres de personas que necesitan oraciones, unámonos en oración por ellas. Les pido que compartan este vídeo con quienes necesitan esta revelación. En el corazón de la antigua Babilonia, en medio de la desolación y la desesperanza, un hombre se destacaba entre la multitud de exiliados: Ezequiel. Profeta elegido, llevaba el peso de una nación perdida, un pueblo que había sido arrancado de su tierra prometida, con sus hogares destrozados y sus vidas dejadas en ruinas. La grandiosa ciudad de Jerusalén, una vez llena de vida, ahora estaba en ruinas. El templo, el centro de la adoración y de la identidad israelita, había sido destruido, y los israelitas se sentían como si Dios los hubiera abandonado. El desánimo y la tristeza permeaban el aire, y la creencia en un futuro mejor parecía un sueño distante, casi imposible. Ezequiel miraba a su alrededor, observando los rostros sombríos de sus compatriotas, reflejando el dolor y el sufrimiento que los acompañaban. El exilio no era solo un cambio geográfico, era una experiencia devastadora que desnudaba sus esperanzas y sueños, como si todas las promesas de Dios se hubieran desvanecido. El silencio que dominaba el valle era opresivo, un eco del desespero que llenaba sus corazones. Sin embargo, en medio de esta atmósfera de desolación, Ezequiel sintió una presencia poderosa. La mano del Señor estaba sobre él, preparándolo para una revelación que cambiaría todo. De repente, como si el mismo cielo se hubiera abierto, Ezequiel fue transportado a un vasto y desolado valle, donde la única compañía eran huesos secos y polvorientos, esparcidos como testigos mudos de un pasado glorioso. El valle, una visión aterradora, simbolizaba la condición espiritual de su pueblo, muertos en esperanza, pudriéndose en inanición. El paisaje era desolador, y el silencio era un grito de desesperación. Ezequiel sintió un escalofrío recorrer su espina al contemplar la escena. Se preguntaba por qué Dios lo había traído a un lugar tan sombrío. Pero, en su interior, una semilla de curiosidad y expectativa comenzaba a brotar. ¿Qué podría estar a punto de revelar Dios? Mientras Ezequiel se encontraba allí, rodeado de huesos desprovistos de vida, recordó su misión. Era un portavoz de Dios, un profeta que a menudo hablaba a la nación, pero ahora se veía ante una imagen tan poderosa que sus palabras parecían insignificantes. La pregunta de Dios resonó en su mente: «Hijo del hombre, ¿estos huesos pueden vivir?». Era una cuestión que desafiaba toda lógica y razón. Ezequiel sabía que lo que parecía imposible en manos humanas era solo un comienzo en manos de Dios. ¿Cómo podría responder a algo tan surrealista? En lugar de sucumbir al desánimo, Ezequiel encontró valor en su respuesta: «Ah, Señor Dios, solo tú lo sabes». Esta declaración no era solo un reconocimiento de la soberanía de Dios, sino una entrega de su propia duda y una apertura para que lo divino operara. Lo que estaba en juego no era solo la restauración de un pueblo, sino la revelación del poder de Dios ante una nación que se sentía abandonada y sin esperanza. La expectativa comenzaba a crecer, y el silencio del valle estaba a punto de ser roto por algo extraordinario. El valle de huesos secos se extendía ante mí, un escenario que parecía haber surgido de una pesadilla. Yo, Ezequiel, me vi rodeado por una crudeza que desafiaba la propia esencia de la vida. La presencia de Dios me envolvía como un manto,
pero la visión que tenía ante mí parecía opresiva y sin esperanza. Cada hueso reseco, cada fragmento de vida que un día existió allí, contaba una historia de dolor y desesperación. No sabía qué esperar, pero una parte de mí ansiaba una respuesta. ¿Por qué estoy aquí?, pensé, mientras un torbellino de emociones se apoderaba de mí. No era solo un profeta, sino un hombre que también sentía la presión del luto y la pérdida, tanto personal como colectiva. Los susurros de los exiliados en Babilonia resonaban en mi mente. Sus lamentos, sus frustraciones, eran un recordatorio constante de la responsabilidad que llevaba. ¿Qué podría decirles? ¿Que había esperanza en un valle de huesos secos? Pronto, escuché voces a mi alrededor. No eran las voces de personas, sino los susurros de un pueblo en desesperación. Ezequiel, ¿qué podemos hacer? Estamos perdidos, clamaba una voz que resonaba en mi memoria, la de Miriam, una vieja amiga que siempre había sido una fuente de aliento. ¿Cómo podemos creer en un futuro cuando todo lo que vemos es destrucción? No lo sé, Miriam, respondí en mi interior. Pero el Señor me trajo hasta aquí por un motivo. Así, el recuerdo de su dolor y del lamento de muchos otros se entrelazaba con la visión del valle, creando un mosaico de desesperación que me sofocaba. ¿Qué podría decirles que pudiera aliviar el peso de sus almas? La duda y la esperanza luchaban dentro de mí, como un mar agitado. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, la voz de Dios resonó nuevamente, rompiendo el silencio. Profetiza sobre estos huesos. El mandato era claro y directo. Debía hablar, incluso sin saber qué diría. El miedo a fallar comenzó a infiltrarse en mi corazón. ¿Qué pasaría por la mente de mi pueblo si no tenía la respuesta que tanto buscaban? Un nuevo diálogo comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si fallo en transmitir el mensaje? ¿Y si ellos se convierten en aún más incrédulos? Pero, más que eso, una llama de determinación comenzó a arder. Si tú, Señor, me pides, hablaré. Y así, con un profundo suspiro, me preparé para profetizar. Oh huesos secos, oigan la palabra del Señor. Las palabras salieron de mis labios como un eco del mismo cielo. No eran solo palabras, eran la promesa de que algo podría cambiar. Una suave brisa comenzó a soplar, como si la propia creación estuviera esperando ansiosamente la respuesta de Dios. Mientras hablaba, un temblor recorrió la tierra y sentí que la energía vital comenzaba a fluir. Pero antes de que pudiera perderme en la visión, mi pensamiento volvió nuevamente a Miriam y a otros que estaban en Babilonia. ¿Qué estarían haciendo ahora? La vida cotidiana del exilio era una lucha constante, un desafío que parecía nunca acabar. Las conversaciones alrededor del fuego por la noche siempre giraban en torno a recuerdos del pasado, de la tierra que habían perdido y del futuro que parecían haber abandonado. Cada día, los desafíos se acumulaban. La escasez de alimentos, la opresión de los babilonios y la sensación de que su identidad se estaba desvaneciendo como humo. Era en momentos como este que los lazos de amistad se volvían esenciales. Recuerdo un encuentro reciente con Miriam y otros exiliados. Necesitamos unirnos, dijo, sus ojos llenos de determinación. Si no nos apoyamos unos a otros, sucumbiremos a este desespero. Estuve de acuerdo, pero la verdad es que, en mi corazón, ya luchaba contra el peso de la impotencia. ¿Cómo podría ayudar a restaurar la esperanza en un pueblo tan desgastado? Mientras la visión del valle se desplegaba ante mí, me di cuenta de que estaba enfrentando un dilema mayor de lo que imaginaba. No solo estaba luchando contra la desolación física, sino también contra la desolación del alma. ¿Qué le diría a Miriam cuando regresara? ¿Cómo podría decirle que había esperanza cuando el miedo al fracaso me consumía? Los huesos comenzaron a moverse,
y la visión se intensificó. Estaba a punto de presenciar un milagro, pero la lucha dentro de mí continuaba. El Señor es poderoso para restaurar, repetía en mi mente, tratando de calmar mi corazón agitado. Pero la duda aún flotaba, como una sombra que no quería desaparecer. Necesitaba vencer esta batalla interna antes de poder realmente profetizar y ser un canal de la esperanza que mi pueblo tanto necesitaba. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras las palabras que profería reverberaban por el valle. «Oh, huesos secos, escuchen la palabra del Señor». Oía el eco de mi propia voz, pero, al mismo tiempo, sentía que cada palabra cargaba un peso que apenas podía soportar. La visión ante mí se volvía más intensa, y sentía que, de alguna manera, estaba al borde de algo monumental, pero la ansiedad me consumía. La brisa que antes era suave ahora parecía un viento tempestuoso, como si la propia naturaleza estuviera reaccionando a mi declaración. Los huesos comenzaron a moverse, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para arrebatar mi atención. El escenario que imaginaba como una simple metáfora de desespero se convertía en una realidad palpable, y la fragilidad de mi posición se intensificaba. ¿Qué pasaría si fallaba? Las consecuencias de una palabra mal colocada podrían ser devastadoras. Miré los huesos que se unían, y la imagen de Miriam me invadió nuevamente. No podía dejar de pensar en cómo ella y los otros exiliados miraban hacia mí en busca de respuestas. Si fallaba, no solo estaría fallando en mi misión profética, sino también en mi obligación como amigo y líder. La presión aumentaba, y la idea de no corresponder a esa expectativa me dejaba inquieto. Necesitaba encontrar una forma de conectar con ellos, de transmitir la esperanza que el Señor me estaba ofreciendo, pero ¿cómo hacerlo cuando yo mismo estaba tan inmerso en dudas? Mientras intentaba organizar mis pensamientos, me di cuenta de que la situación se estaba intensificando. No eran solo los huesos los que se movían, un alboroto comenzaba a surgir entre los exiliados. Murmuraban entre sí, el miedo y la expectativa entrelazándose en un enredo de emociones. «Ezequiel, ¿qué está sucediendo?». Una voz sonó, rompiendo el silencio del valle. Era Humberto, uno de los más escépticos del grupo. Su expresión era una mezcla de confusión y desconfianza. «Nos estás prometiendo algo imposible. ¿Cómo podemos creer que hay vida en lo que está muerto?». La tensión en el aire era palpable, como un hilo a punto de romperse. Sabía que las palabras de Humberto eran reflejo de un sentimiento colectivo. El escepticismo y el dolor se volvían una barrera entre mí y aquellos que deseaba guiar. Era como si la oscuridad de sus almas se manifestara, dificultando el camino hacia la luz. El Señor puede restaurar la vida, incluso donde solo hay desespero, afirmé, pero la seguridad en mi voz era una armadura frágil, y yo mismo comencé a cuestionarme. ¿Estoy solo hablando? ¿O realmente creo en lo que estoy diciendo? La duda comenzó a corroer mi corazón, y el peso de las expectativas parecía más pesado de lo que podía soportar. En un momento de vulnerabilidad, me di cuenta de que no solo estaba lidiando con las reacciones externas, sino también con una batalla interna que se intensificaba. La presión de ser el portavoz de Dios no era solo un papel que desempeñaba, era una parte intrínseca de quien era, y la responsabilidad que llevaba se estaba volviendo opresiva. Mientras la visión del valle se volvía cada vez más vívida, un sonido estruendoso cortó el aire y hizo temblar el suelo bajo mis pies. Los huesos estaban ahora uniéndose, formando estructuras que se asemejaban a cuerpos humanos. Pero, en lugar de maravilla, fui tomado por una ola de pánico. ¿Y si esto no es un milagro, sino una ilusión? ¿Y si estoy condenando a todos nosotros a una esperanza vana? La duda y la esperanza luchaban ferozmente dentro de mí, y la tensión crecía a cada instante. Los murmullos entre los exiliados aumentaron,
y me daba cuenta de que, en lugar de calmarlos, mis palabras parecían solo alimentar el desconcierto. No puedes prometernos vida, Ezequiel. Lo que sabemos es la muerte y el dolor. La voz de Humberto resonó nuevamente, y otros la apoyaron. Era un clamor de desespero y frustración que se extendía como una ola, capturando más y más corazones. La batalla en mi interior se volvía cada vez más intensa. Estaba siendo desafiado no solo a profetizar, sino a ser un verdadero líder. La responsabilidad que pesaba sobre mis hombros no era solo sobre mí, sino sobre un pueblo entero. Necesitaba encontrar una manera de conectar la visión del valle con la realidad que Miriam y los otros vivían en Babilonia. Era esencial que fuera el puente entre la promesa de Dios y el dolor que enfrentaban diariamente. Con un profundo suspiro, me di cuenta de que no podía permitirme sucumbir al miedo. Si el Señor me trajo hasta aquí, había un propósito en todo esto. Necesitaba creer, no solo en mis palabras, sino en la promesa de que la vida podría prevalecer sobre la muerte. Oh, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Repetí con más firmeza, sintiendo una chispa de esperanza comenzar a brillar en medio de la oscuridad. Si quería que ellos creyeran en la posibilidad de la restauración, yo también necesitaba creer. La elección estaba ante mí: ceder al desespero o levantar la voz y proclamar la verdad que sabía que era divina. El aire estaba cargado de tensión, y la sensación de que un momento decisivo se acercaba era innegable. Observaba los cuerpos que comenzaban a formarse a partir de los huesos, y con cada movimiento sentía como si un nuevo nivel de responsabilidad se instalara en mi ser. Las palabras que profería se estaban convirtiendo en más que un mero eco. Eran una convocatoria, un llamado a la acción para aquellos que estaban a mi alrededor. No podía retroceder ahora. Una parte de mí quería gritar para que todos se aquietaran, que miraran más de cerca lo que estaba sucediendo. Pero la otra parte, la que se sentía frágil y vulnerable, quería esconderse, temiendo que lo que estaba haciendo fuera un error colateral. Lo que veía ante mí no era solo un espectáculo, sino una manifestación del poder divino que podría transformar el dolor en esperanza. Si no tenía suficiente fe para creer en eso, ¿cómo podría esperar que los demás creyeran? La voz de Humberto aún resonaba en mi mente, y me daba cuenta de que no estaba solo en su escepticismo. Miré a mi alrededor y vi rostros marcados por el dolor y la desilusión. El miedo había echado raíces profundas en sus corazones, y necesitaba ser más que un profeta. Debía ser un líder que pudiera guiar a este pueblo a través de la oscuridad. «Basta de dudas», pensé, un grito silencioso que reverberaba en mi mente. «Huesos secos, escuchad la palabra del Señor». La frase se convirtió en un mantra, una declaración de fe que necesitaba no solo pronunciar, sino vivir. Lo que estaba a punto de hacer no era solo sobre la resurrección de los muertos, sino sobre la resurrección de la esperanza. Necesitaba que ellos lo viesen. Y en ese momento, algo dentro de mí se transformó. La presión que antes me oprimía ahora se convertía en un combustible, una determinación fervorosa. Miré a Humberto y a los demás, y, en lugar de ver escepticismo, comencé a ver la necesidad de esperanza que ardía en sus ojos. El Señor no me había enviado para traer solo palabras, sino para manifestar su voluntad en un acto poderoso de restauración. «Escúchenme», clamé, la voz más fuerte ahora, cargando un peso de convicción que no sabía que poseía. «No se trata solo de lo que digo, sino de lo que el Señor puede hacer. Él no nos trajo aquí para dejarnos morir en el dolor, nos trajo aquí para restaurarnos. La muerte puede parecer la última palabra, pero les digo, la vida se acerca». Mientras hablaba, el movimiento de los cuerpos en aumento se intensificaba. Podía ver las articulaciones uniéndose, las pieles tomando forma y la respiración comenzando a fluir. La visión de lo que Dios estaba haciendo ante mí no era solo un milagro,
era un símbolo de todo lo que ellos y yo necesitábamos creer. La restauración era posible, y necesitaba que ellos sintieran eso en sus almas. Los murmullos comenzaron a transformarse en gritos de esperanza, y, por un breve momento, vi la duda en la expresión de Humberto transformarse en curiosidad. La emoción se estaba expandiendo por el grupo, y me di cuenta de que lo que necesitaba hacer ahora era darles un espacio para que esa esperanza floreciera. Crean en el Señor que nos trajo hasta aquí. Él está haciendo nuevas todas las cosas, clamaba, la certeza creciendo en mi corazón. Pero incluso mientras hablaba, una ola de inseguridad pasó por mí. ¿Y si estoy siendo ingenuo? ¿Y si todo esto acaba en desilusión? La batalla interna aún no había terminado. Necesitaba aferrarme a la fe, no solo a la mía, sino a la fe de ese pueblo que me miraba en busca de liderazgo. Y entonces, en medio del clamor creciente, se formó una decisión crítica en mi mente. No podría ser solo un espectador, un profeta que anunciaba la palabra. Necesitaba ser un participante activo en este proceso de transformación. Me acerqué a lo que ahora eran figuras humanas, cuerpos que renacían ante mis ojos. Vengan, hermanos, sean testigos de la obra del Señor. Él está restaurando la vida ante nosotros. Unámonos juntos a lo que Él está haciendo. Mientras tomaba esta decisión de actuar, sentí que la esperanza que antes luchaba por emerger dentro de mí ahora se convertía en una llama ardiente. El conflicto interno comenzaba a disiparse, y la emoción que antes me oprimía se transformaba en coraje. Estaba a punto de ser testigo de algo monumental, y no podía dejar que la duda me dominara. La vida estaba a punto de prevalecer sobre la muerte. Las elecciones que hiciéramos ahora, las palabras que proclamáramos, podrían cambiarlo todo. Tenía que creer que la esperanza no era solo una idea, sino una realidad que estaba a punto de manifestarse. El aire estaba electrificado, y la atmósfera pulsaba con una fuerza indescriptible. Avancé hacia los cuerpos que ahora se movían de forma más pronunciada, cada uno de ellos pareciendo entender la llamada que resonaba en el espacio sagrado en el que nos encontrábamos. El temor que antes me paralizaba se transformaba en un ímpetu que me empujaba a actuar. Las palabras que había proferido eran más que promesas, se estaban concretando ante mis ojos. La multitud a mi alrededor se aglomeraba, las expresiones de duda rápidamente se transformaban en una mezcla de expectativa y asombro. Podía sentir la energía a mi alrededor, como si el propio suelo estuviera vibrando con la posibilidad de una transformación radical. Crean, repetía en un clamor intenso, cada sílaba saliendo de mi boca como un eco de fe. Pero mientras hablaba, una sombra de duda aún se escabullía en mi corazón. ¿Y si esto no es real? ¿Y si todo esto acaba en tragedia? Con ese pensamiento, avancé un paso al frente, mi mano extendida hacia los cuerpos que ahora se erguían, las articulaciones moviéndose de forma excitante, como si estuvieran recordando cómo era vivir nuevamente. La visión era al mismo tiempo aterradora y magnífica. Y entonces, en un impulso que parecía venir de un lugar profundo dentro de mí, grité: «¡Levántense! En el nombre del Señor, levántense y caminen». La intensidad de mi voz resonó como un trueno, y, por un instante, el mundo a mi alrededor pareció silenciarse. Los cuerpos se detuvieron, congelados en el tiempo, y sentí que todo dependía de ese momento. La expectativa era palpable. Entonces, como si una ola de energía hubiera atravesado el espacio, uno de los cuerpos se levantó, los ojos abriéndose lentamente. La multitud contuvo la respiración al unísono, y sentí el peso de la responsabilidad aumentar. Este era el momento decisivo. Si fallara ahora, la esperanza que intentábamos cultivar podría desvanecerse en un instante. Pero no podría permitir que el miedo me dominara. Miré a los ojos del cuerpo que se erguía y vi no solo un semblante,
sino un alma que había regresado de la oscuridad. «Tú estás vivo», declaré, y la multitud estalló en gritos, un clamor de incredulidad y alegría. El cuerpo, ahora plenamente consciente, comenzó a moverse y otros comenzaron a seguirlo, levantándose como si hubieran renacido. La escena era caótica, pero había una belleza indescriptible en la transformación que se estaba desarrollando ante mí. Mientras la multitud se agitaba, Humberto estaba allí, con los ojos desorbitados, buscando entender lo que estaba sucediendo. Podía sentir la tensión en su cuerpo, su mente luchando entre la lógica y la fe. Un impulso me llevó a acercarme a él, la necesidad de conectar nuestro destino. «Mira, Humberto. Lo que parece imposible puede hacerse realidad con fe», grité, mi voz hirviendo de pasión. Él dudó por un momento, y entonces, como si una barrera interna se hubiera roto, avanzó, sus ojos brillando con una nueva creencia. Lo que comenzó como un acto solemne rápidamente se transformó en un frenesí de alegría y esperanza. Los que estaban a mi alrededor comenzaron a bailar, reír, celebrar la vida que estaba renaciendo. Pero en el fondo, sabía que la batalla aún no estaba completamente ganada. El eco de la duda aún existía, y la verdadera fe requeriría un compromiso continuo. La transformación estaba ocurriendo, pero no sin dificultades. Vi a algunos de los que se levantaban caer de nuevo, como si la fuerza que los sostenía se estuviera desvaneciendo. El grito de alegría se convertía en un clamor de ayuda, y me di cuenta de que necesitaba ser más que un líder. Necesitaba ser una guía, alguien que mostrara el camino a través de la nueva realidad que estábamos enfrentando. «Juntos, uníos, coged las manos unos de otros. La fuerza está en nuestra unión», clamé, y vi los rostros volverse hacia mí, buscando dirección. Los cuerpos, ahora casi todos de pie, comenzaron a entrelazarse, formando una red de apoyo. Podía sentir la energía creciendo, una ola de esperanza que se expandía como fuego en paja seca. Lo que antes era un campo de escombros y dolor ahora se transformaba en un espacio de renacimiento. El conflicto que antes dominaba nuestros corazones estaba comenzando a disiparse, aunque sabía que la verdadera victoria aún estaba por venir. La lucha por la fe y la esperanza no terminaría aquí, pero en ese momento había una sensación de que estábamos en el camino correcto. Y así, en medio del clamor de alegría y la revelación del poder divino, me di cuenta de que la verdadera fuerza no estaba solo en la resurrección de los cuerpos, sino en la resurrección de las almas y los corazones. La batalla por la esperanza estaba apenas comenzando, pero, por ahora, la vida había prevalecido sobre la muerte, y juntos estábamos listos para enfrentar lo que viniera a continuación. El clamor de alegría reverberaba en el aire, y me dejé llevar por la ola de euforia que llenaba el espacio. Pero a medida que la excitación comenzaba a disiparse, una sensación de peso y responsabilidad comenzó a asentarse en mi corazón. Lo que había sucedido allí no era solo un milagro, era un llamado a algo más grande. Me vi rodeado por rostros iluminados por la esperanza, pero también por la incertidumbre. ¿Qué haríamos ahora? La vida que renacía exigía más que solo un instante de resurrección, requeriría dedicación, trabajo y, sobre todo, fe. Humberto estaba a mi lado, sus ojos aún brillando, pero ahora llenos de preguntas. Me miró, y me di cuenta de que su mente estaba a mil. ¿Qué hacemos ahora?, cuestionó, la animación siendo reemplazada por una preocupación sincera. Sabía que tenía razón. La euforia momentánea se había transformado en una nueva realidad, una realidad que exigía acción. «Debemos guiarlos», respondí, mi voz firme, pero cargada de un temor que no podía ignorar. «Necesitamos ayudarlos a entender lo que ha sucedido. Ellos nos necesitan». Mientras hablaba, los que se habían levantado aún estaban en estado de shock,
Algunos parecían confundidos, otros maravillados. ¿Qué significaba estar vivo de nuevo? ¿Qué había cambiado en sus almas? Podía ver la lucha en sus ojos y comprendí que la resurrección no era solo física, era una renovación espiritual, una segunda oportunidad que traía consigo la responsabilidad de vivir de manera diferente. Las personas a nuestro alrededor comenzaron a dispersarse, algunas en busca de familiares, otras solo tratando de procesar lo que había sucedido. La alegría que antes dominaba el espacio ahora se mezclaba con un silencio contemplativo. Vi a una mujer que antes estaba caída, ahora abrazando a un niño que creía haber perdido para siempre. El acto simple de un reencuentro trajo lágrimas a los ojos de muchos, pero también una nueva conciencia. La vida es efímera y preciosa. Mientras tanto, yo y Humberto comenzamos a caminar entre aquellos que se estaban recuperando, ofreciendo apoyo y palabras de aliento. Intenté mantener la fe viva en sus corazones, pero la verdad es que yo mismo estaba luchando por entender lo que había sucedido. No sé cómo, pero sé que necesitamos ser fuertes. Necesitamos encontrar un propósito para esta nueva vida, declaré, tratando de transmitir no solo confianza, sino también un sentido de urgencia. Poco a poco, me di cuenta de que algunas de estas almas que habían regresado estaban comenzando a conectarse. Se miraban, compartiendo fragmentos de sus historias, y eso me llenó de esperanza. Había un deseo creciente de unirse, de formar una comunidad que no solo celebrara la vida, sino que también la honrara. La transformación que había comenzado en ese espacio sagrado se estaba extendiendo y me sentía parte de ese movimiento. Pero, a medida que pasaban las horas, la realidad de nuestra situación se volvía más clara. La euforia inicial había dado lugar a una nueva lucha. Aquellos que habían regresado no eran solo seres humanos resucitados, eran portadores de historias, de traumas y de experiencias que necesitaban ser confrontados. Vi en sus ojos la lucha interna entre la alegría y el dolor, y la necesidad de apoyo se volvía más evidente. Debemos crear un espacio seguro, le dije a Humberto mientras caminábamos. Un lugar donde puedan compartir sus historias, donde podamos enseñarles a vivir nuevamente. Asintió con la cabeza, su determinación renovada. Y necesitamos prepararnos para los desafíos que vendrán. No podemos ignorar que la realidad no se transformará solo porque lo deseemos. En ese instante, me di cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. La resurrección era solo la primera etapa de un camino mucho más largo. Sabía que no podía hacerlo solo y que todos nosotros necesitaríamos unir fuerzas nuevamente. La energía que nos había rodeado antes aún pulsaba, y ahora se estaba transformando en un llamado a la acción. La vida renacía, pero también necesitaríamos renacer en espíritu y en comunidad. Y así, con el peso de la responsabilidad sobre los hombros, decidimos reunirnos. Las voces que resonaban a nuestro alrededor se unieron en un solo clamor, un clamor por el cambio, por la comprensión y sobre todo, por el amor. El poder de la resurrección no estaba solo en los cuerpos que se levantaron, sino en las almas que estaban listas para levantarse juntas, transformando el dolor en un propósito compartido. El futuro era incierto, pero la esperanza estaba viva, pulsando fuerte en nuestros corazones. El peso de la responsabilidad que sentíamos comenzaba a disiparse, pero la urgencia del momento aún pulsaba en nuestros corazones. Sabía que no podríamos ignorar lo que había ocurrido. Era esencial que todos reconocieran la profundidad de este milagro. La resurrección no era solo un regreso a la vida, sino una oportunidad de transformación. Así, decidimos reunir a todos nuevamente, en un espacio que elegimos cuidadosamente, un lugar donde la luz pudiera penetrar a través de las sombras que aún flotaban sobre algunas almas. A medida que cada uno compartía su experiencia, me di cuenta de que había una fuerza renovadora en el acto de contar historias.
Los que estaban allí comenzaron a recordar quiénes eran antes de la tragedia, y sus palabras eran un testimonio de la lucha entre la vida y la muerte, entre la desesperación y la esperanza. Humberto y yo alentábamos a cada uno a exponer sus dolores y alegrías, y lo más importante, a descubrir un nuevo propósito para sus vidas. Sin embargo, mientras la comunidad se fortalecía, la realidad del mundo exterior no tardó en manifestarse. Las autoridades comenzaron a investigar lo que había sucedido, y pronto rumores sobre el milagro se difundieron. Algunas personas veían en la resurrección una amenaza al status quo, y el miedo comenzó a surgir entre aquellos que no podían entender lo que estaba sucediendo. Ese milagro que había traído tanta alegría podría convertirse en un blanco de persecuciones. En ese momento, una nueva lección se dibujó ante nosotros, y me di cuenta de que el llamado a la fe no era solo una invitación a la celebración, sino también un desafío a la valentía. Recordé las palabras de Jesús, que siempre nos advirtió sobre las dificultades que vendrían. La resurrección de Lázaro no fue solo un acto de amor y compasión, fue una señal de que la vida y la muerte están entrelazadas en un misterio divino que no podemos comprender completamente. Mientras enfrentábamos las consecuencias del milagro, comencé a entender que la verdadera misericordia de Dios no estaba solo en darnos una segunda oportunidad, sino en enseñarnos a vivir de manera que esta nueva vida fuera una bendición tanto para nosotros como para los demás. Las autoridades finalmente llegaron, y en lugar de dispersarnos, decidimos mantenernos firmes en nuestra fe, unidos por la esperanza que había renacido en medio de nosotros. Las consecuencias de nuestros actos comenzaron a desplegarse. Aquellos que vivían en las tinieblas de la duda y el escepticismo comenzaron a ver la luz en nuestras palabras y acciones. La comunidad se unió en oración y en actos de bondad, y la transformación fue palpable. La justicia divina se manifestó no a través del castigo, sino por el acogimiento y la reconciliación. Aquellos que habían regresado se convirtieron en instrumentos de paz, y sus historias de vida comenzaron a inspirar a otros a encontrar significado en medio del caos. Reflexioné sobre todo esto y, en medio de una oración silenciosa, me di cuenta de que la resurrección tenía más que enseñarnos que solo el milagro en sí. La verdadera lección estaba en cómo respondemos a este milagro. El amor debe ser lo que nos guía, incluso frente a la adversidad. La misericordia de Dios nos ofrece una nueva vida, pero depende de nosotros hacer algo con ella. Si nos unimos en amor y compasión, podemos transformar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de todos a nuestro alrededor. Ante este desenlace, el narrador comprendió que la historia de la resurrección es una invitación continua a la transformación, al coraje de vivir en amor y a la responsabilidad de ser luz en medio de la oscuridad. La justicia divina se revela en la oportunidad de comenzar de nuevo, y la moral de la historia es clara. Al aceptar el don de la vida, también debemos hacer valer esta bendición, viviendo en unidad y compartiendo la esperanza que se nos ha dado. El milagro es solo el comienzo. La verdadera obra es aquella que realizamos juntos a partir de él. Mientras observaba la transformación que ocurría a nuestro alrededor, no pude evitar reflexionar sobre la profundidad de lo que estábamos viviendo. La resurrección de Lázaro no era solo un evento aislado, sino un llamado a la fe que reverberaba en cada uno de nosotros. A través de este milagro, fui llevado a comprender que la verdadera esencia de la fe no reside solo en creer en lo extraordinario, sino en cómo vivimos a partir de esta creencia. La obediencia a Dios no se limita a seguir reglas. Es una invitación a entrar en una relación profunda y personal con el Creador, que nos guía, nos ama y nos ofrece oportunidades de comenzar de nuevo. La fe que floreció en nuestros corazones no era una creencia pasiva, era una fuerza activa que nos impulsaba a actuar. Cada testimonio compartido se convertía en una manifestación del amor divino, un recordatorio de que somos piezas de un gran plan, invitados a ser colaboradores en la obra de Dios. Esta unión en torno a la resurrección era una demostración viva de que la vida, incluso ante las adversidades,
es un regalo que debe ser celebrado y compartido. Esta experiencia nos enseñó que la obediencia a Dios se refleja en nuestras acciones diarias. No basta con creer en milagros, debemos convertirnos en canales de ese amor y transformación en medio de la cotidianidad. Cada gesto de bondad, cada palabra de aliento y cada acto de compasión se convierten en sagrados cuando se alinean con la voluntad divina. Al vivir así, nos convertimos en testigos vivos de la resurrección, inspirando a otros a buscar la luz en sus propias vidas, incluso en las horas más oscuras. La lección práctica que extraemos de este milagro es clara: la vida está llena de oportunidades para reflejar el amor de Dios. Ya sea en nuestra familia, en el trabajo o en nuestras comunidades, somos llamados a ser agentes de cambio, trayendo esperanza y sanación donde hay dolor y desesperación. Al abrazar la nueva vida que se nos ha ofrecido, debemos recordar que este don no es solo para nosotros, sino para todos a nuestro alrededor. El narrador, observando esta transformación, concluyó que la moral de la historia es una invitación a la responsabilidad. El milagro de la resurrección es un símbolo poderoso de que, incluso en medio de la muerte y la desesperación, la vida puede renacer. La verdadera lección espiritual reside en nuestra disposición a vivir esta nueva vida con amor e intención. Cada uno de nosotros tiene el potencial de ser luz en un mundo que a menudo se encuentra en las sombras. Al aceptar el desafío de vivir en obediencia y fe, nos convertimos en parte de una narrativa mayor, la historia de un Dios que no solo resucita, sino que también transforma y renueva. Por lo tanto, al salir de este encuentro, que podamos llevar con nosotros la certeza de que la resurrección es más que un evento histórico, es un llamado a la acción, a la compasión y a la transformación. Que podamos vivir con el coraje de difundir este mensaje de esperanza, sabiendo que, al hacerlo, no solo honramos el milagro, sino que también nos convertimos en parte de su continuidad.